Bendiciones, mis apreciados amigos y hermanos. Hoy, 9 de mayo, continuamos esta interesante historia. Cuando la atención de Wycliffe fue dirigida a las Santas Escrituras, se consagró a escudriñarlas con el mismo empeño que había desplegado para adueñarse por completo de la instrucción que se impartía en los colegios. Hasta entonces, este hombre había experimentado una necesidad que ni sus estudios escolares ni las enseñanzas de la iglesia le podían satisfacer, pero encontró en la palabra de Dios lo que antes había buscado en vano, porque en ella halló revelado el plan de salvación y vio a Cristo representado como el único abogado para el hombre. Se entregó al servicio de Cristo y resolvió proclamar las verdades que había descubierto. Y vemos aquí que, como los reformadores que siguieron tras él, Wycliffe en el comienzo de su obra no pudo ver hasta dónde podría llegar, hasta dónde le conduciría este asunto. No se levantó deliberadamente y en oposición contra Roma, porque él era un hombre muy devoto, era un católico fiel, pero su devoción a la verdad no podía menos que ponerle en conflicto con la mentira. Conforme iba discerniendo con mayor claridad los errores del papado, presentaba con creciente ardor las enseñanzas de la Biblia. Veía que Roma había abandonado la palabra de Dios cambiándola por las tradiciones humanas, por la tradición, y acusaba al clero de haber desterrado las Santas Escrituras y a la vez exigía que la Biblia fuese restituida al pueblo y que se estableciera de nuevo su autoridad dentro de la iglesia. Como era un maestro entendido y abnegado y predicador elocuente, cuya vida cotidiana era una demostración de las verdades que predicaba, su conocimiento de las Santas Escrituras, la fuerza de su argumentación, la pureza de su vida y su integridad y su valor inquebrantables le atrajeron la estimación y la confianza de todos. Muchos de entre el pueblo estaban descontentos con su credo al ver las iniquidades que prevalecían en la iglesia de Roma y con inmenso regocijo recibieron las verdades expuestas por Wycliffe. Pero los caudillos papales se llenaron de ira al observar que el reformador estaba adquiriendo una influencia superior a la de ellos. Wycliffe discernía los errores con mucha sagacidad y se oponía valientemente a muchos de los abusos aprobados por la autoridad de Roma. Mientras desempeñaba el cargo de capellán del rey, se opuso osadamente al pago de los tributos que el Papa exigía al monarca inglés y demostró que la pretensión del pontífice al asumir autoridad sobre los gobiernos seculares era contraria tanto a la razón como a la Biblia. Las exigencias del Papa habían provocado profunda indignación y las enseñanzas de Wycliffe ejercieron influencia sobre las inteligencias más eminentes de Inglaterra. El rey y los nobles se unieron para negar el dominio temporal del Papa y rehusar pagar el tributo. Este fue un golpe certero asestado a la supremacía papal en Inglaterra. Otro mal contra el cual el reformador sostuvo largo y reñido combate fue la institución de las órdenes de los frailes mendicantes. Pululaban, es decir, eran muchos estos frailes en Inglaterra y comprometían la prosperidad y la grandeza de la nación. Las industrias, la educación, la moral estaban afectadas directamente por la influencia agostadora de estos frailes, porque llevaban una vida de ociosidad, como pordioseros, que era no solo una sangría que agotaba los recursos del pueblo, sino hacía que el trabajo fuera mirado con menosprecio. Por lo tanto, ¿qué sucedió? La juventud se desmoralizaba, o sea, su moral se iba hacia lo malo y cundía en ella la corrupción. Debido a la influencia de los frailes, muchos eran inducidos a entrar en el claustro, a los conventos y consagrarse a la vida monástica. Y esto no solo sin contar con el consentimiento de los padres, sino aún sin que éstos lo supieran o en abierta oposición con su voluntad.
Con el fin de establecer la primacía de la vida conventual sobre las obligaciones y los lazos del amor a los padres, uno de los primeros padres o sacerdotes padres que les llaman de la Iglesia Católica Romana, había hecho esta declaración, escúchela. Decía este hombre: aunque tu padre se postrase en tierra ante tu puerta, llorando y lamentándose, y aunque tu madre te enseñase el seno en que te trajo y los pechos que te amamantaron, deberías hollarlos, pisotearlos y seguir tu camino hacia Cristo sin vacilaciones. Imagínense esta monstruosa inhumanidad, como la llamó Lutero más tarde, más propia de lobos o de tiranos que de cristianos. Esto endurecía los sentimientos de los hijos para con los padres. Eso es escrito en The Life of Luther, página 70-69, la vida de Lutero. Así, los caudillos papales, como antaño los fariseos, anulaban el mandamiento de Dios mediante sus tradiciones, y los hogares eran desolados, viéndose privados los padres de la compañía de sus hijos e hijas. Estaban violando el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo anularon por la tradición, igual los fariseos, igual ahora la Iglesia romana. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.